son 88 menores que han sido entregados a familiares. La mayoría son del occidente. Como siempre, acatando las instrucciones del señor secretario, en continuar trabajando en beneficio de la niñez y adolescencia con compromiso, así como la coordinación interinstitucional, pues de enero a la fecha hemos atendido 88 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que han retornado de los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, de los cuales pues 79 son hombres y 19 son mujeres. Pero los albergues pues, tienen un lapso de temporalidad de 72 horas, la mayoría de ellos pues han sido entregados con sus recursos familiares en ese lapso. Algunos otros están en este momento en albergue, el día de hoy van a ser reunificados por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al retorno que tuvieron en esta semana. Durante el 2020 se atendieron a 4.511 menores no acompañados, que fueron deportados desde Estados Unidos y desde México. Es una situación, Sandy, que solo podría definir de la siguiente manera. Preocupante por un lado, pero terrible por otro, porque este es el verdadero drama, ¿no?, en el tema de la migración. No se trata solo del drama de migrar, de abandonar tu país, de abandonar tu familia, de ir a un destino y futuro incierto, no saber qué va a pasar, sino que este drama se acrecienta y se magnifica cuando estamos hablando de menores de edad. Pero cuando hablamos, Sandy, de menores de edad que viajan sin el acompañamiento de sus padres, uno se pregunta, ¿y qué pasa aquí? ¿Es trata de personas? ¿Es necesidad? ¿Es desesperación? ¿Es la pobreza? ¿Es el clima de inseguridad y de desolación total que ya no se aguanta? ¿Qué es? Mira, Julio, al final son varias las causas por las cuales se dan situaciones como estas. En primer lugar, pasa que a veces los padres son los que deciden migrar. Correcto. Y luego mandan a traer a sus hijos. ¿Por qué? Porque entonces ven que hay mejores oportunidades en otro país, en este caso Estados Unidos, y lo que quieren es mejor establecerse en este lugar. Y por eso pues viene nuevamente el reencuentro familiar, Julio, pero también pasando estos peligros. Es que el riesgo es altísimo, ¿verdad? Altísimo. Entonces, también. Uno se pregunta por qué. Pero muchos de estos niños no acompañados es por esta situación, porque van entonces a encontrarse con sus familiares. Y vemos también casos de padres o de adultos que están migrando con sus hijos, ellos buscan resguardarlos, que te diría, no está bien en el sentido que todos enfrentan un tipo de peligro, pero al menos tienen entonces quien les busque esa protección. Sabemos que cuando los menores de edad viajan solos, ¿qué no puede pasar en ese resguardo, Julio? No se puede tener la confianza, porque a veces pasa también que coyotes vienen y les dicen, bueno, les cobro incluso un poco más porque les voy a cuidar a sus hijos. ¿Quién mejor que un padre va a cuidar a sus hijos, Julio? Claro que sí. Ahora yo pienso también, y creo que hay otras posibles explicaciones para esta situación. Fíjate, Sandy, creo que en muchos casos también se da el engaño, ¿no? La necesidad es terrible. Y cuando ves que no puedes mantener a tus hijos, que eso ya es otra cosa que hay que analizar, el por qué no hay planes aquí en Guatemala para la planificación familiar específicamente, el hecho de venir y de decir, mire, me llevo a su hijo y allá va a tener un mejor futuro, un mejor destino, le va a mandar dinero, y de pronto se tratan también en algunos casos de redes de tratantes. ¿Para qué? Bueno, desde las adopciones ilegales, tal vez en el menor de los casos, hasta la pornografía o prostitución infantil, y no digamos la venta de órganos, que es otro de los grandes negocios ilegales que pueden existir. Sea como sea, en cualquiera de las vertientes que se pueda dar o tratar de entender esta migración de menores sin acompañamiento de sus padres, cualquiera es peligrosa y puede llegar a ser mortal. Sí, imagínense, para un adulto, qué difícil y también genera trauma, Julio, este recorrido por los peligros, por las condiciones en todo sentido que están enfrentando, las condiciones del clima, porque sabemos que mucho de este recorrido lo hacen en la noche, en las madrugadas, aprovechando, entonces donde se enfrentan a distintas temperaturas, Julio. Aparte de ello, el crimen organizado, que también está entonces en distintos pasos. Exactamente. Para un adulto es difícil, pero para un niño donde muchas veces no pues en su inocencia no sospecha o no desconfía tal vez de un adulto que a lo mejor quiere aprovecharse de esa misma inocencia, y sobre todo vulneran entonces también sus derechos, Julio, porque aparte de ello,
cuando hacen ese traslado en las distintas fronteras también los acomodan de diferentes maneras, los acomodan dentro de furgones, ¿por qué? Por el tamaño que también tienen y no piensan en que les puede faltar el oxígeno, en el que se pueden lastimar. En realidad entonces piensan, porque por ser chiquitos los pueden meter en cualquier lugar, incluso en trasfondos, en vehículos que van entonces modificando. Realmente son muchos los peligros entonces que están enfrentando estos niños y que al final pues hay estructuras que no les importa y que solo lo que quieren es aprovecharse. Entonces los padres de familia tienen que ponerse a pensar mucho, pero a veces la necesidad hace que sean ciegos. Sí, es correcto. Yo aquí es donde me vuelvo a preguntar una vez más, y lo hablábamos en los últimos días, ¿de qué me sirve que en papel exista una, por ejemplo, política nacional de la juventud? Algunos de los ejes que maneja esta política nacional de la juventud que promueve en ese papel el Consejo Nacional de la Juventud dice que se garantiza la educación, la salud, se garantiza el acceso al trabajo y otras cosas para los jóvenes comprendidos desde los 13 hasta los 29 años. Esto, perdonen, pero no se ve reflejado en los hechos. Perdonen, pero es que no llega allá a las áreas rurales y mucho menos a las áreas marginales aquí también en los centros urbanos. Entonces quiere decir que estamos olvidando y descuidando en el tema de política de Estado de la juventud al 33% de la población al menos. Pero también es que hay otro tipo de condiciones sociales que no mejoran en nuestro país y que parecen no cambiar. Así que lo más dramático de esto, Sandy, es que ni por el tema institucional, con esa, en teoría, política nacional de la juventud, que no sirve para nada en este momento para prevenir esto, y en el tema social, por la desintegración familiar, la falta de oportunidad, la falta de trabajo, educación y salud y otras cosas, ninguna de las dos vertientes se ve que esto vaya a mejorar. Al contrario, puede ir en aumento y eso es lo que todavía se vuelve no solo más triste, sino que más dramático. Soluciones es al final lo que se esperan, Julio. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, ¿cómo podemos frenar tanto las migraciones, pero sobre todo la de los menores de edad? ¿Qué hacer para que los padres de familia entonces no decidan enviar a sus hijos? Porque a veces se enfrentan con distintas ideas, como que, bueno, es que está jovencito, está niño, tiene toda la energía y puede aprovechar esa energía ganando dólares. Imagínate. Sí, Sandy. ¿Sabes qué es lo que...? Una de las creencias. En respuesta general, tenemos que hacer de Guatemala un país próspero. Y eso se dice fácil. Pero ¿cómo se logra eso? Tenemos que atacar, y esto lo hemos dicho ya en varias ocasiones, hoy lo mencionabas tú, las causas precisamente que generan este tipo de fenómenos. ¿Cuáles son ellas? De que cuando, primero, que exista un tema que entendamos aquí, que es la educación sexual. Que entendamos lo que es una planificación familiar, que entendamos que a nuestros niños les hablemos de un plan de vida, es decir, de lo que se debe hacer. Pero ¿de qué sirve toda esta teoría si cuando vienen a Guatemala no tienen garantizada la salud, no tienen garantizada la educación? Cuando crecen no tienen garantizado un trabajo digno, un trabajo honesto y un trabajo honrado. Y no hay ninguna situación que nos haga crecer económicamente más que las remesas. No hay ninguna situación que nos haga venir y decir Guatemala es un país atractivo para las inversiones. Con lo cual, la responsabilidad del ente llamado familia y del Estado es muy grande y no estamos atacando las causas generadoras. Bueno, entonces así está esta situación. Mientras tanto, muchos niños siguen migrando, muchos son detenidos, muchos son retornados y muchos probablemente mueren y regresan, lo vuelven a intentar porque se da esta situación que incluso los coyotes pues venden las oportunidades o los intentos entonces para poder cruzar la frontera. Así es. Difícil el panorama, Julio, pero es nuestra realidad y es necesario poder analizarla. Así es, por eso necesitamos cambiar realmente todo eso. Así que pensemos, analicemos y quedémonos reflexionando sobre esta situación. Algo hay que hacer. Vamos a la pausa y no cambie porque nosotros somos a la medida.